Muy buenos días, bienvenidos esta mañana a nuestro webinar en conjunto con la unidad de firma electrónica del Ministerio de Economía. Damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales y quienes tendrán a cargo este webinar, al ingeniero Oscar Cruz, a la ingeniera Stephanie Aguilar y al licenciado Mario Vides. Mi nombre es Boris Lemus y represento al organismo salvadoreño de reglamentación técnica. Así que le damos la más cordial bienvenida al equipo de la unidad de firma electrónica para el desarrollo de este webinar. Buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Oscar Cruz. Estoy a cargo de la unidad de firma electrónica. Es un gusto estar aquí en conjunto con mi equipo, con el licenciado Mario Vides, asesor legal de la unidad de firma electrónica, con la ingeniera Stephanie Aguilar, auditora informática de la unidad de firma electrónica, y pues con el licenciado Boris Lemus, que también nos acompaña y nos ha hecho la atenta invitación para participar en este webinar. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, si me concede unos minutitos, vamos a presentar en este momento cómo vamos a desarrollar la actividad y luego pues les cedo nuevamente los controles para que con su equipo puedan desarrollar esta importante información sobre este reglamento técnico salvadoreño. Bien, mencionarles pues que el organismo salvadoreño de reglamentación técnica tiene a cargo la reglamentación técnica en nuestro país. Para este caso se coordinó juntamente con la unidad de firma electrónica para el desarrollo de este reglamento técnico salvadoreño, denominado Tecnología de la Información, Firma Electrónica, Requisitos Técnicos para la Acreditación de Prestadores de Servicios de Almacenamiento de Documentos Electrónicos. Esta mañana vamos a desarrollar la siguiente agenda. Vamos con la presentación general. Vamos a impartir en este momento las instrucciones para el registro de asistencia y evaluación del evento. En el área del chat va a quedar consignado dos enlaces. Esos dos enlaces sirven, uno para la asistencia al evento, que sus datos son muy importantes para nosotros, ya que como organismo, en los momentos necesarios de convocar a todos los sectores de El Salvador, podemos contar con sus datos para poderles hacer llegar las invitaciones y que formen parte de nuestros comités nacionales de reglamentación técnica, así como también para que puedan participar en webinars como este. Vamos a hacer en este momento la introducción del organismo y luego pues le vamos a conceder nuevamente el control a la unidad de firma electrónica. Aproximadamente estaremos finalizando a las 11 de la mañana. Comentarles que desde septiembre de 2011, el organismo salvadoreño de reglamentación técnica, como miembro del Consejo Nacional de Calidad, es quien tiene a cargo las funciones de reglamentación en El Salvador. Nuestras facultades están en coordinar la adopción, la adaptación, actualización y divulgación de reglamentos técnicos en nuestra competencia, que son emitidos por las diferentes instituciones del Estado, así como también emitir los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento del sistema. Como misión, liderar y coordinar el desarrollo y divulgación de la reglamentación técnica nacional y regional, así como actuar como punto de contacto del Códex Alimentarius con la participación de los sectores público, privado, académico y consumidor, velando por el cumplimiento de lineamientos internacionales, acuerdos suscritos por el país y la protección al consumidor. Como visión, ser un organismo destacado por su contribución al fortalecimiento de la cultura de calidad, al aumento de la competitividad de los sectores económicos del país y, por supuesto, a la protección de los derechos de los consumidores. El tema de reglamentación técnica referente a la que vamos a abordar esta mañana, pues se realizó bajo un procedimiento de urgencia. Este procedimiento de urgencia hace que el RT no vaya a consulta pública y entre en vigencia inmediatamente. Por eso es que en este esquema vemos cómo de una manera más rápida llegamos a
a la publicación y entrada en vigencia de este reglamento, a diferencia de los procedimientos ordinarios que contemplan 60 días de consulta pública y es más, hasta con una prórroga hasta los 90 días. Para el caso de este reglamento técnico salvadoreño se contó con la participación de los sectores privado y público, entre ellos, pues, para mencionarlos, los que tienen ustedes en pantalla. En cuanto a la participación, que garantiza, como siempre, la transparencia en la reglamentación técnica. Así que por mi parte, y solamente voy a presentar a nuestros ponentes, sería todo, y ya les voy a dejar acá la lista de asistencia para que puedan todos inscribirse en este webinar. Contamos con la presencia del ingeniero Oscar Cruz, quien es el jefe de la unidad de firma electrónica. Él es ingeniero en sistemas y computación, con una especialización en el desarrollo de soluciones de inteligencia de negocios en entornos empresariales. También es especialista en administración y gestión de proyectos y cuenta con una maestría en administración de empresas. Con experiencia en el diseño de procesos y proyectos de digitalización, administración de servidores, supervisión de cumplimiento de indicadores de eficiencia. También contamos con la presencia del licenciado Mario Vides, quien es abogado y notario, licenciado obviamente en ciencias jurídicas, con posgrado internacional en Derecho de Nuevas Tecnologías y con cursos de protección legal de datos de la era digital. Como experiencia laboral, pues ha estado trabajando en la Corte Suprema de Justicia, colaborador judicial, entre otros. Y con la ingeniera Stephanie Aguilar, quien es la auditora de TI de la Unidad de Firma Electrónica del Ministerio de Economía, con más de 5 años de experiencia en los sectores públicos, privados y actualmente pues encargada de esta unidad de auditoría del MINEC. Además pues tiene también experiencia en el sector privado y ha fungido como auditor interno en la banca salvadoreña y con grupos financieros a nivel internacional. Así que dejo este webinar en manos del equipo de la unidad de firma electrónica, a quien de antemano le agradecemos mucho por su tiempo. Sabemos que lo hacen de una forma desinteresada y siempre en aras de la divulgación de la reglamentación técnica en nuestro país. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Es un gusto para estar aquí. Me presento nuevamente para los que se van conectando. Mi nombre es Oscar Cruz y estoy a cargo de la unidad de firma electrónica. Y en esta ocasión, en conjunto con Osartec, vamos a llevar a cabo un webinar sobre el reglamento técnico salvadoreño para proveedores de servicios de almacenamiento de documentos electrónicos. En esta ocasión vamos a contar con una agenda que ahorita en estos momentos se la presentará el licenciado Mario Vides, es asesor legal de nuestra unidad de firma electrónica, y conforme vayamos desarrollando, tanto como su servidor como el ingeniero Stephanie Aguilar, vamos a ir ahondando en los temas de la reglamentación técnica salvadoreña para proveedores de almacenamiento de documentos electrónicos. Así que dejo la pantalla y los micrófonos a Mario Vides. Buenos días a todos. Un placer compartir este espacio con los presentes. Como ya lo mencionaba Oscar, ¿verdad? Mi nombre es Mario Vides, soy el asesor legal de la unidad de firma electrónica y pues vamos a empezar con esta presentación, ¿verdad? De los proveedores de almacenamiento de documentos electrónicos. Solo déjenme compartirles la pantalla. Ok. ¿Me confirman si se ve mi pantalla? Sí, estamos en pantalla. Ok, perfecto, gracias. Este es el temario que vamos a ver. En primer lugar vamos a hablar un poco sobre el marco legal de firma electrónica, luego el procedimiento de acreditación de los reglamentos técnicos salvadoreños,
Posteriormente vamos a hablar un poco de las generalidades de los proveedores de servicio de almacenamiento de documentos electrónicos y finalmente vamos a hablar sobre el contenido del reglamento técnico salvadoreño destinado específicamente para la acreditación de este tipo de proveedores. El primer tema lo voy a abordar yo, el segundo tema lo va a abordar el ingeniero Oscar Cruz y finalmente los temas 3 y 4 van a ser abordados por la ingeniera Aguilar. Así que empecemos. Estas son un poco de las abreviaturas que vamos a utilizar, dado que son términos bastante largos. Hemos optado por utilizar estas abreviaturas para facilitar la comprensión y para ser más amigable también las filminas. Muchos de esos términos son términos técnicos que posteriormente, en la medida que se vaya desarrollando la presentación, pues vamos a ir abordando, aunque sea de forma somera. Muchos de ellos van a ser abordados por la ingeniera Aguilar y pues en su momento van a aprender un poco el alcance de los mismos, ¿verdad? Ok, la normativa especial de firma electrónica la constituye la ley de firma electrónica, obviamente, ¿verdad? Que fue aprobada por decreto legislativo 133 de fecha 1 de octubre de 2015, fue sancionada el 21 de octubre de ese mismo año y publicada en el Diario Oficial número 196, tomo 409, de fecha 26 de octubre del mismo año 2015. En su parte final establecía de que la vigencia de esa ley iba a ser a partir de 180 días después de su publicación, por lo cual entró en vigencia hasta el año 2016. A partir de esta fecha, a partir de este año, es que El Salvador cuenta con una normativa específica que regula la firma electrónica. Aparte de eso, tenemos los reglamentos, el reglamento de la ley de firma electrónica, que también entró en vigencia en el 2016. Posteriormente, el reglamento técnico salvadoreño para la acreditación de proveedores de servicios de certificación, que entró en vigencia en el año 2020. Lo mismo que el reglamento técnico de acreditación para los proveedores de servicios de almacenamiento de documentos electrónicos, o PESADES. Finalmente, tenemos el instructivo de acreditación, que también desarrolla un poco todo el proceso y la metodología para llevar a cabo o que se va a seguir en el proceso de acreditación de ambos tipos de proveedores, ¿verdad? Toda esta normativa la encuentran en la página web de la unidad de firma electrónica. Hay un apartado específicamente que habla sobre el marco legal de la unidad y pues ahí están todos los PDFs para descargarlos, al igual que los formularios necesarios para llevar a cabo el proceso para iniciar el proceso de acreditación. En el mismo portal web se va a encontrar, si es que alguno de los participantes se encuentra interesado en acreditarse como proveedor, y va a encontrar un apartado referente a prechequeo. Básicamente se crea una cuenta en la que el proveedor antes de iniciar el procedimiento empieza a cargar los documentos y se empieza a dar una asistencia para que al momento de presentar la solicitud, pues básicamente todo se encuentre como debería de estar, ¿verdad? Se encuentre correcto. Y así evitar pues cualquier tipo de prisa, porque una vez inicie el proceso de acreditación, pues empiezan a correr los plazos de ley y lo que se busca pues es hacer el proceso lo más amigable posible para el proveedor y evitar estas prisas, ¿verdad? Que se va a acabar el plazo, no voy a lograr sacar la documentación en el tiempo que me dio la unidad, etcétera. Lo que se procura es hacer el proceso de lo más amigable posible. Ok, la unidad de firma electrónica es creada por medio de la ley de firma electrónica, específicamente en el artículo 37, y forma parte del Ministerio de Economía. Nosotros como unidad no otorgamos servicios de firma electrónica, ni mucho menos los servicios de proveedor de almacenamiento de documentos electrónicos. Nosotros somos la autoridad registradora y acreditadora raíz. Es decir, nosotros somos los encargados de supervisar, de acreditar y de controlar a los proveedores de servicios
tanto de certificación como de almacenamiento de documentos electrónicos. Si se quiere ver de una forma un poco más social o amigable, nosotros vendríamos siendo la superintendencia del sistema financiero, pero referente a los proveedores de servicios de certificación y de almacenamiento de documentos electrónicos, de tal forma que nosotros no brindamos el servicio, solo lo fiscalizamos. Fiscalizamos a los entes que dan el servicio. Nosotros somos la autoridad registradora, porque todo proveedor de servicios, tanto de certificación como almacenamiento de documento electrónico, tienen que pasar por el proceso de acreditación, y al final de ese proceso de acreditación, pues, se inscribe en el registro que al efecto lleva la unidad, y ese registro se encuentra accesible al público en general en nuestro portal web, de tal forma de que todos los proveedores que están publicados en este portal como proveedores acreditados son los que se encuentran debidamente autorizados por nosotros para prestar los servicios para los cuales se fueron acreditados. De igual forma, tenemos un registro referente a los proveedores a los cuales les hemos cancelado esa autorización, si se quiere ver de esta forma. El término legal es revocar la acreditación. Entonces nosotros tenemos un apartado donde están todos los proveedores a los que les hemos revocado la acreditación, y esto es obviamente para efectos publicitarios y para seguridad jurídica de todos los usuarios, ¿verdad? Cuando la ley habla de que la unidad de firma electrónica es la autoridad es la autoridad acreditadora raíz, hace relación a que el certificado raíz, el certificado del que va a depender toda la infraestructura o toda la jerarquía a nivel nacional, se puede rastrear hasta su origen, que sería el certificado que tenemos nosotros. Es decir, todos los certificados electrónicos nacen y perecen en nosotros. Si hiciéramos una secuencia de rastreo de validaciones de los certificados, pudiéramos ver de que el usuario final pues podría ver cuál es o mejor dicho, podría preguntarse cuál es la validación o quién fue el que le ha dado la validación al certificado con el cual se ha firmado un documento. Pues al hacer el proceso de validación vería que es X empresa, que a su vez, si se hiciera la validación de su certificado, pues veríamos que quien la ha otorgado pues es la unidad, porque al final de cuentas todo se reduce a la unidad. Por eso les mencionaba, todo certificado inicia y perece por obra de la unidad. Ok, veamos. Dentro de la unidad de firma electrónica tiene muchas atribuciones, pero digamos que para los efectos de este webinar, quizás nos interesaría la atribución establecida en el literal A del artículo 37, la cual establece que le compete a la unidad de firma electrónica elaborar las normas y los reglamentos técnicos que sean necesarios para la implementación de la ley de firma electrónica, en coordinación con el Organismo Salvadoreño de Regulación Técnica, OSARTEC, y el Organismo Salvadoreño de Normalización, o por sus siglas OSN. Es precisamente por ello que los reglamentos técnicos salvadoreños con los que cuenta la unidad se han hecho en cooperación con OSARTEC. Para el caso del reglamento técnico salvadoreño correspondiente a los PESADES, pues como ya se había mencionado, pues se hizo por medio de un proceso de emergencia, que más adelante vamos a ver cuál es ese proceso de emergencia y cuáles son las diferencias con el proceso ordinario, porque pues sí, ya el tiempo apremiaba, ¿verdad? En resumidas cuentas, había una urgencia y una necesidad, porque ya la unidad entraba a funcionar, pues, y se iba a crear una inseguridad jurídica al no tener esta reglamentación técnica a la que hace alusión la atribución establecida en el literal A del artículo 37. La ley de firma electrónica tiene 3 objetivos. 1, equiparar la firma electrónica simple y certificada con la firma autógrafa. 2, otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la firma electrónica certificada.
De estos dos puntos hablamos en el webinar del día anterior, es decir, el día de ayer. No voy a ahondar mucho al respecto, pero en esencia, pues lo que se busca es darle una equivalencia funcional en el ámbito digital a la firma manuscrita, y precisamente por eso es que surge la firma electrónica, ¿verdad? Y otro de los objetivos es otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a los mensajes de datos y toda la información en formato electrónico que se encuentran suscritos con una firma electrónica certificada, independientemente de su soporte material. El día de ayer mencioné un poco sobre esto y hoy vamos a ahondar sobre todo en el aspecto técnico, pues lo vamos a ver más adelante con Stephanie. ¿Cuál es la importancia de estos proveedores de servicios de almacenamiento de documentos electrónicos? Y en esencia, el objetivo que busca la ley de firma electrónica referente a ellos es que cuando es de esa equivalencia funcional de un documento físico a uno electrónico, la ley establece de que cuando una ley especial o otras leyes, como por ejemplo el Código Civil, el Código de Comercio, establezcan que un contrato o que un acto deba de constar por escrito, ese requisito de ley se va a tener por cumplido si este documento, este acto, se hace a través de un documento electrónico. Por eso es la importancia, la equiparación, la equivalencia funcional del papel con el documento electrónico. Y otro de los objetivos, pues, es regular la fiscalización referente a los PSC y los PSADE. Esto hablamos un poco ayer. No voy a ahondar mucho al respecto porque al final, más adelante se va a hablar un poco sobre el proceso de acreditación. Ok. Vamos a hablar un poco sobre los conceptos básicos. Digo conceptos básicos porque muchas veces nosotros tendemos a confundir esos dos conceptos. En cuanto al tema de los documentos electrónicos, hay que hacer distinción en dos tipos de conceptos: el mensaje de datos y el documento electrónico como tal. El mensaje de datos es la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a través de medios de comunicación electrónica o similares que pueden contener documentos electrónicos. Es decir, el mensaje de datos es la palabra genérica que utiliza el legislador para referirse a todas aquellas formas en que nosotros podemos generar, archivar o comunicar esa información que en la mayoría de ocasiones adquiere la calidad de documento electrónico. Y por otra parte, el documento electrónico es todo mensaje de datos enviado, recibido o archivado por medios electrónicos, ópticos, de cualquier otra tecnología que forma parte de un expediente electrónico. Y este quizás es el punto o el key más importante para determinar cuándo es un documento electrónico y cuándo no. Cuando hablamos de mensaje de datos, el concepto es tan amplio que aquí entran en juego notas sueltas que usualmente, digamos, dentro de una institución, ya sea pública o privada, se mandan como comunicación interna, memorándums, notas, directrices. Aquí pueden caber correos electrónicos, pueden caber un sinfín de información que al final de cuentas son mensajes de datos, pues, y la peculiaridad es ese rasgo que ya les mencionaba en cuanto a los documentos electrónicos, que si todo este tipo de información, este tipo de mensajes forma parte de un expediente electrónico, entonces se va a considerar como documento electrónico. Esto es para los efectos de la ley de firma electrónica, que a su vez determina las pautas para el desarrollo y la implementación de los expedientes, tanto del expediente electrónico como del procedimiento, de los procedimientos o procesos electrónicos. La idea es que en algún momento vamos a llegar al punto en que vamos a dejar el papel atrás y todos los procesos y los procedimientos, en la medida que sea posible, se van a llevar a cabo de forma digital. Por eso es la importancia de estudiar y de entender qué es un mensaje de datos, qué es un documento electrónico y dónde vamos a almacenar estos. La vez pasada, perdón, el día anterior o el día de ayer, hablábamos sobre la firma
electrónica, ya sea simple y certificada, y nos quedamos hasta ahí, hasta ese concepto, como la firma como una materialización de esa voluntad del signatario, del firmante, en una declaración de voluntad, en un contrato, en X documento, en X mensaje de datos. Pero hay que llevar esto y extrapolarlo un poco más allá. Ok, ya lo firmé, ya produjo efectos jurídicos, ¿y ahora qué hago? Bueno, hay que almacenarlo. La ley existen varias disposiciones en el Código Tributario, por dar un ejemplo, que establecen que cierto documento, cierta documentación contable debe de ser almacenada. Pero ¿qué pasa si esta documentación se creó como un documento electrónico o como un mensaje de datos? En algún lado hay que guardarla, no la vamos a subir a Google Drive, ¿verdad? Hay que guardarla precisamente para efectos legales. Vamos a ver más adelante por qué es que tenemos que, o por qué cierta información se debe de guardar en un proveedor de almacenamiento de documentos electrónicos y por qué no la vamos a guardar en OneDrive o en Google Drive o en cualquiera de este tipo de soluciones en la nube. Veamos, la equivalencia funcional. Esto es un poco lo que ya les mencionaba, ya les adelantaba. Por regla general, los documentos almacenados electrónicamente de acuerdo a la ley de firma electrónica, así como sus reproducciones debidamente certificadas, tendrán el mismo valor jurídico que los documentos originales. Es un poco lo que ya les había adelantado. Y esto es importantísimo. Esto es como la pieza angular dentro de los procedimientos y los procesos electrónicos que de cara a prestar servicios públicos al administrado, porque así cumplimos estos requisitos de leyes que otras normas que se concibieron en otros tiempos pues exigían cuando hablábamos de documentarlos de manera escrita, actos y contratos, ¿verdad? Me quiero detener un poco en cuanto a esta regla, porque si se fijan, hablan de documentos almacenados electrónicamente, así como las reproducciones debidamente certificadas. ¿A qué se referirá el legislador con las reproducciones debidamente certificadas? Bueno, más adelante vamos a ver, y se lo voy adelantando, uno de las funciones que tienen los PESADES es la desmaterialización de documentos. Es decir, yo tengo un documento físico y lo puedo desmaterializar en un PESADE a efecto que éste lo almacene, y esta desmaterialización se hace al final del proceso, pues se firma con una, valga la redundancia, firma certificada, y de esta forma se almacena por X cantidad de tiempo en el proveedor de almacenamiento de documentos electrónicos. ¿Y esto para qué? Bueno, esto es para que ese documento original que se desmaterializó tenga los mismos efectos y el mismo valor jurídico que el documento original. Técnicamente se podría desmaterializar una escritura pública de compraventa, de constituciones de sociedades, una escritura pública XYZ. Se podría desmaterializar, almacenarse en un PESADE debidamente acreditado por la unidad de firma electrónica, y ese documento electrónico incorporarlo a un procedimiento administrativo o a un procedimiento judicial ya desmaterializado, precisamente de forma electrónica. Y en cuanto al primer supuesto, los documentos almacenados electrónicamente, hace referencia a aquellos documentos electrónicos propiamente dichos. Aquí hay que hacer una distinción y es necesario hacer un hincapié, perdón, en que todo documento electrónico nace específicamente para que exista en el ámbito digital, produzca efectos en el ámbito digital y se agote en el ámbito digital. Si nosotros agarramos un documento electrónico y lo imprimimos y así se lo llevamos al juez o a la autoridad administrativa correspondiente, ese documento pierde valor legal, pierde valor jurídico, porque está pensado, está concebido para que nazca, produzca efectos y fenezca en el ámbito digital. Precisamente por eso se llama documento electrónico. Más adelante, bueno, de hecho ya hay leyes que hablan un poco sobre esto, y
Por ejemplo, la ley de título de valores electrónicos dice que el título de valor electrónico debe de almacenarse necesariamente en un proveedor de servicio de almacenamiento de documentos electrónicos. Y dadas las modalidades que existe de proveedores, que más adelante vamos a ver, de PESADES, estos se dividen por cuenta propia y por cuenta de terceros. Si nosotros queremos ir un poco más allá, lo lógico va a ser que si un banco emite un título de valor electrónico, pues él va a tener todo el interés de acreditarse o de fungir como proveedor de servicio de almacenamiento de documentos electrónicos. En este caso sería un proveedor por cuenta propia. Entonces el banco emitiría el pagaré y lo almacenará, en sus propias instalaciones destinadas específicamente para almacenar documentos electrónicos. Y así como esta ley, pues la idea es ir dotando de más y más funciones a los PESADES para poner más en relieve y en contraste la necesidad de los mismos, ¿verdad? Existen reglas específicas en cuanto a los mensajes de datos y a los documentos que tienen soporte electrónico. Veíamos esta regla general, pero hay reglas un poco más específicas en cuanto a cada uno de estos. Cuando hablamos de los mensajes de datos, vemos que es necesario que el mensaje de datos utilizando firma electrónica certificada, cualquiera que sea su medio de transmisión o almacenamiento, tiene la misma validez jurídica equivalente al contenido de aquellos emitidos de manera convencional. Aquí el requisito sine qua non es que este documento se encuentre firmado con una firma certificada. Mientras que con los documentos electrónicos, mientras que con aquellos documentos que se encuentran en soporte electrónico, no necesitamos que la firma sea certificada. Eso está en el artículo 7 y 8. Cuando hablamos de documentos con soporte electrónico, basta con que se encuentren, se haya sido utilizada una firma electrónica. La ley no establece que el requisito de que sea una firma electrónica certificada. En este caso van a tener el mismo valor de los consignados de manera tradicional. Cuando hablamos de mensajes de datos, estamos hablando de aquellos documentos que nacieron en el ámbito digital, mientras que cuando hablamos de documentos con soporte electrónico, nos referimos a aquellos que no nacieron en el ámbito digital, pero que tienen su soporte en el mismo. Es ahí la distinción entre uno y el otro. Y esto se encuentra, lo referente a los mensajes de datos está en el artículo 7, junto con la regla general, mientras que los soportes electrónicos están en el artículo 8. Ahora bien, eso está, alguien podría decir, ok, muy bien, ya suplimos lo referente a los documentos y a los mensajes de datos y a los documentos en soporte electrónico, pero ¿y qué pasa con los documentos que constituyen documentos públicos? Recordemos que conforme a las reglas del derecho común, en este caso el Código Civil y específicamente el Código Procesal Civil y Mercantil, los documentos son clasificados como documentos privados y documentos públicos. Para hacer un poco, para refrescar un poco la memoria, ¿verdad? Los documentos públicos son aquellos emitidos por autoridad en el ejercicio de sus funciones. También son documentos públicos los expedidos por los notarios, los que son otorgados ante los oficios de los notarios. Entonces, de tal forma que un documento público, hay una multitud de posibilidades aquí, ¿verdad? Aquí estamos hablando de escrituras públicas, documentos privados autenticados por notario, estamos hablando de las resoluciones finales que da cada una de las administraciones, de la administración, perdón. Aquí estamos hablando de resoluciones de acreditación, estamos hablando de aquellas resoluciones donde se imponen multas, en general, todo aquel acto decisorio que da la administración en el ejercicio de sus funciones, pues ese constituye un instrumento público. ¿Y qué pasa con ellos? Bueno, ya el artículo 9 nos establece esa regla, ese valor probatorio, y nos dice: los documentos públicos emitidos por las instituciones estatales podrán estar contenidos en soporte electrónico y tendrán el valor asignado por el ordenamiento legal para esta clase de documentos.
Esto es importante porque básicamente lo que está haciendo es equiparar totalmente los efectos de un documento, de un instrumento público físico a uno digital, y precisamente es para que despliegue todos los efectos jurídicos que tienen que desplegar. Recordemos que aquí estamos hablando de decisiones de la administración, y en este caso pues ya la ley establece que estos pueden estar contenidos en soporte electrónico, es decir, pueden ser documentos electrónicos, y van a tener el mismo valor que usualmente se le da a los documentos en físicos. En cuanto a los documentos públicos, y específicamente en el almacenamiento de los mismos, la ley de firma electrónica es muy flexible, puesto que no exige a la administración a almacenarlos dentro de un PESADE. La ley es muy clara. La ley dice de que se puede optar por los servicios de un PESADE o almacenarlo con aquellos mecanismos que la misma administración ponga o cuente o contrate o ponga a la disposición de todos los entes de la administración, valga la redundancia. Entonces, aquí el único requisito es que se cumplan los requisitos exigidos por la ley de firma electrónica para el almacenamiento de dichos documentos. Entonces, no les extrañe que el día de mañana, pues, estos documentos se encuentren almacenados tanto en un PESADE como en los data centers que para tal efecto pueda tener, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, o el Ministerio de Economía, la super del sistema financiero, etc. En cuanto a los documentos privados, cuando el documento privado fuere generado con firma electrónica certificada y se refiere a actos jurídicos que no se encuentran excluidos por la ley de firma electrónica, es decir, aquellos actos que la ley prevé formalidades que no están previstos o que no pueden cumplirse de forma digital, pues el valor de los mismos será el reconocido de manera tradicional. Aquí quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Específicamente en esta parte que habla de aquellos actos jurídicos que se encuentran excluidos en la presente ley. La ley de firma electrónica, si bien es cierto, habla sobre documentos electrónicos, sobre el almacenamiento de los mismos, habla sobre la ley de firma electrónica, habla sobre firma electrónica simple y certificada, establece pautas de gobierno electrónico para la utilización de este tipo de firmas y de documentos en el ámbito administrativo. No habla nada sobre el ámbito judicial, ni mucho menos sobre el ámbito del ejercicio del notariado. Y esto es precisamente porque existe una reserva de ley que está determinada por la Constitución, si no me equivoco, es el artículo 133 o 113, que habla sobre las funciones que tiene la Corte Suprema de Justicia, y en ese artículo le confiere una reserva de ley exclusiva a esta institución, a este órgano del Estado, el órgano judicial, específicamente la Corte Suprema de Justicia, para regular todo aquello referente al ejercicio de la abogacía, el ejercicio del notariado y la función judicial. De tal forma de que, si bien es cierto, existen pautas de gobierno electrónico, estas necesariamente van a tener que ser retomadas por la Corte Suprema de Justicia para que ella cree y pues ponga en el buen salvadoreño, ¿verdad? Saque la reglamentación correspondiente referente a estos temas, porque ni la Asamblea ni por iniciativa del Ejecutivo se pueden tocar estas materias. Es por eso de que vemos ahora, ¿verdad?, el plan de transformación digital que lleva la Corte Suprema de Justicia, y básicamente lo que están haciendo es una autoridad de firma electrónica simple. Desconozco cómo van a hacer con el ejercicio del notariado. Entiendo que se tienen acercamientos para empezar a arreglar esto, pero aquí hay mucha tela que cortar. Aquí hay que establecer cuáles serían las actuaciones del notario en el ámbito digital, cuál sería la forma de llevar a cabo la escritura pública electrónica, qué instrumentos se van a poder llevar a cabo de forma electrónica por parte del notario, porque recordemos que si hacemos un poco de símil con lo que hablábamos la vez pasada, pues con la firma certificada casi que la legalización de firmas y el reconocimiento de obligaciones ante un notario, pues prácticamente quedarían relegadas al ámbito físico, porque la
La firma electrónica certificada ya da esa presunción de ley, esa presunción de que el firmante es que la firma que consta en el documento corresponde al signatario y que el documento no ha sido modificado, no ha sido alterado desde la suscripción del mismo, de tal forma de que perdería sentido ir donde un notario y que reconocer este documento si ya la misma ley le está diciendo que si se firma con firma certificada, pues va a tener los mismos efectos que un reconocimiento de obligación y de firma, básicamente un documento privado autenticado por notario. Entonces no tendría razón de ser. Entonces hay mucha tela que cortar en cuanto al ejercicio del notariado y que pues hay que estar pendientes cuáles son las disposiciones que saque la Corte Suprema de Justicia al respecto. Lo mismo con la transformación de los procesos judiciales. Vemos un germen de lo que se puede llegar de lo que puede llegar a ser la Corte. El sistema de notificación electrónica es una herramienta que actualmente todos los abogados que se encuentran en el libre ejercicio utilizan y todos los tribunales utilizan para notificar las resoluciones que emiten los distintos jueces y magistrados que conforman el órgano judicial, de tal forma de que pues ahí tenemos por lo menos un avance de transformación, un indicio, por mejor dicho, de una forma de ir transformando el procedimiento. Habría que ver cuándo se animan a dar el paso para digitalizar el resto del proceso judicial, ¿verdad? Que sería lo ideal. Hay que definir mucho sobre el tema de la firma electrónica de los funcionarios, si es que van a optar por un sistema propio, van a optar por un proveedor. Todo esto son cuestiones que solo la Corte sabe y a las que nosotros, comunidad de firma electrónica, no le podemos dar respuesta ahorita. Hablábamos un poco sobre los PESADES, ¿verdad? Y les mencionaba de que puede haber una conservación de los documentos, una almacenación a través de terceros y por cuenta propia. Cuando el PESADE va a almacenar documentos de terceros, básicamente esto es es como que ustedes agarren Google Drive y ese es el negocio del PESADE, ¿verdad? Almacenar documentos que no le pertenecen a él. Todo el mundo sube la foto, sube los Word, los Excel y a la nube de Google, y Google no es dueño de esos documentos, ¿verdad? Sino que es el usuario el que los sube y los descarga y es el que tiene pleno control de los mismos. Pues ese es el caso más común de un almacenamiento por cuenta de terceros. El PESADE no va a ser dueño de esos documentos, va a almacenar documentos de otras personas, de otros usuarios, y ese va a ser como el servicio, el germen del servicio que él va a presentar. En este caso, necesariamente tiene que estar acreditado por la unidad de firma electrónica, pues la ley así lo establece. Vemos que toda persona jurídica, nacional o extranjera, si no me equivoco, eso es el artículo 10 u 11, que realice almacenamiento de documentos electrónicos de terceros, debe registrarse como prestador de servicio ante la autoridad competente, es decir, ante la UFE. Nosotros lo tenemos que acreditar. Mientras que por cuenta propia se van a acreditar solo en dos casos particulares. Si se desea que los documentos que se están almacenando tengan el valor legal otorgado por la ley de firma electrónica, es decir, si yo quiero que estos documentos que yo estoy almacenando, que son míos, pero que están pensados para desplegar efectos jurídicos y posiblemente pueden llegar a ser presentados como un instrumento de prueba en un procedimiento o en un proceso judicial, pues quizás ahí tengo que ir pensando en acreditarme ante la unidad de firma electrónica, porque de otra forma el documento puede estar almacenado en un data center X que no corresponda a un PESADE acreditado por nosotros, pues, y ese documento no va a desplegar o no va a tener el mismo valor jurídico si se presenta ante una instancia administrativa o judicial, por mencionar algún ejemplo. También hablábamos un poco yo les mencionaba un poco sobre la ley de títulos de valores electrónicos. Si
la ley de títulos valores electrónicos establece dos posibilidades: que se almacenen títulos valores que no van a estar destinados a circular. En este caso, pues, no hay necesidad si yo soy almacenador por cuenta propia, pues quizás no va a ser necesario, según esa ley, de acreditarme como PESADE. Pero si a su vez ese título valor si ese título valor, perdón, va a estar destinado a circular, la ley establece de que es necesario que se registre en una central de registro electrónico. Y esta central de registro electrónico, a su vez, puede ser un proveedor de servicio de almacenamiento de documentos electrónicos, de tal forma que si lo queremos, si queremos resumir el término central de registro electrónico, podemos hacerlo como CRE. De hecho, eso es usualmente así se resume. Si el PESADE quiere ejercer las funciones de CRE, necesariamente tiene que estar supervisado y tiene que estar acreditado por la unidad de firma electrónica. Si vemos la lógica de la ley de títulos valores, pues básicamente casi que todo documento, todo título valor electrónico nace para circular. De hecho, es una de las características que se encuentran imvívitas en el mismo. La mayoría de CRE van a terminar constituyéndose como PESADE y por consecuencia vamos a terminar autorizándolos nosotros, y esto es para ejercer la fiscalización de esos títulos de valores que se están almacenando en ellos. Creo que a grandes rasgos esto sería como un breve resumen o un breve vistazo al aspecto legal de los proveedores de proveedores de servicios de almacenamiento de documentos electrónicos. Y pasaríamos al siguiente tema, que es el procedimiento de acreditación de creación de los RTS, y posteriormente pues entraríamos ya más a aspectos técnicos propios de los proveedores de servicios de almacenamiento. Y por mi parte eso es todo. Yo quedo pendiente de sus consultas, de cualquier inquietud que se tenga, y le transfiero, ¿verdad?, la palabra a Oscar para que él continúe con la presentación. Muchas gracias, Mario. Pueden visualizar mi pantalla. Sí, se puede. Sí, la tenemos, Juliano. De acuerdo. Bueno, en esos momentos yo les voy a comentar sobre el proceso de creación del presente reglamento. El reglamento reglamento técnico salvadoreño para proveedores de almacenamiento de documentos electrónicos nos dio la pauta el tener un reglamento técnico salvadoreño de firma electrónica, como mencionábamos el día de ayer. El reglamento técnico salvadoreño de firma electrónica fue publicado en el Diario Oficial el 8 de julio. El tema de almacenamiento de documentos electrónicos va muy relacionado, como mencionaba Mario, en cuanto a la firma electrónica, sobre todo firma electrónica certificada. Es por eso que tener el primer reglamento nos da la pauta para poder sacar este reglamento y poder acreditar a proveedores para este servicio. Ahora bien, la etapa de la creación para este reglamento. Previamente, nosotros como unidad de firma electrónica se ha realizado un análisis y una evaluación previa de las necesidades para este reglamento. Como mencionaba, el tener ya un reglamento técnico para firma electrónica ya nos daba la pauta para poder también normar todo lo relacionado a este tipo de proveedores. Para ese tipo de reglamentos se hace a través de un desarrollo y elaboración de reglamentos técnicos, tanto de un proceso ordinario
o un procedimiento de emergencia, y posterior a eso, ya teniendo un reglamento, se pueden hacer esas modificaciones o ajustes a los reglamentos técnicos, para luego ya tener una implementación final y posterior a eso realizar un monitoreo y evaluación posterior para ir viendo si se necesitan cambios o modificaciones en los ajustes. Ahorita les voy a presentar el procedimiento ordinario para la creación de este reglamento técnico salvadoreño. Como mencionaba, en el paso 1 pues se hace una investigación y análisis de todos los lineamientos normativas nacionales o internacionales que estarán dentro del reglamento técnico salvadoreño. Posterior a eso se realiza una revisión también ilegal técnica sobre el tema. Se crea un Comité Nacional de la Reglamentación Técnica, en el cual están involucrados todas las partes que están relacionadas al tema en cuanto a firma electrónica, los solicitantes, los ARTEC, etc. Posterior a eso, antes todo eso ya, como lo ven en pantalla, antes del paso 1 ya se tiene un borrador del reglamento técnico, el cual se discute con el Comité Nacional de Reglamentación Técnica, y posterior a esto se hace una consulta pública y una consulta pública nacional y una consulta pública internacional. La consulta pública anda alrededor de 60 días y posterior a esto se revisa siempre con el Comité Nacional de Reglamentación todas las observaciones recibidas en este periodo para poder ver si se incorporan al reglamento, si se subsanan, si tienen razón en la observación, o pues si se acepta parcialmente el tipo de observación de todos los sectores que participan en la consulta. Posterior a esto se realiza una revisión legal de todo el texto final y se convoca al Comité Nacional de Reglamentación Técnica y a todos los interesados que participaron en la consulta para comunicarles y mostrarles cómo queda el reglamento final. Y posteriormente a eso se hace la devolución del reglamento a la entidad solicitante, se notifica a la Organización Mundial del Comercio y la entidad solicitante lo publica en el diario oficial para que este reglamento ya quede completamente oficializado. Ahora bien, voy a hablar un poco del procedimiento de emergencia y de urgencia. En caso de urgencia y a petición de la entidad, en este caso del Ministerio de Economía, se pueden elaborar reglamentos en un sentido de urgencia sin haber mediado un anteproyecto o haberse incorporado el plan anual que tiene el organismo salvadoreño de reglamentación técnica para cada año para trabajar esos reglamentos, ¿verdad? Nosotros en este caso vemos una necesidad y se le justifica a OSARTEC porque es necesario tener ya de urgencia este reglamento técnico. Los supuestos que tenemos para este procedimiento pues es la urgencia de una protección sanitaria o de conformidad a lo establecido en el párrafo 6 del anexo B, del acuerdo sobre medidas sanitarias o fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, y también cuando surjan o amenace seguir problemas urgentes tanto de seguridad, sanidad, medio ambiente, de conformidad literal L del anexo 3, que es del acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio o de la organización de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Básicamente, la diferencia con un procedimiento ordinario es que el proceso de consulta pública que mencionaba anteriormente, que dura 60 días, ya sea nacional e internacional, este proceso se reduce a conveniencia de la urgencia del reglamento. En este caso, este reglamento contó con una consulta nacional de 5 días, pero únicamente fue una consulta nacional, no se hace el procedimiento a nivel internacional. Entonces se atienden la mayoría de pasos del proceso ordinario que les presenté anteriormente,
y posterior a eso se llega ya a entrar en vigencia este reglamento cuando ya se haya publicado en el Diario Oficial. Cabe mencionar que este reglamento fue publicado en el Diario Oficial número 213 el 23 de octubre del año 2020. ¿Qué significa esto? Que estos reglamentos técnicos salvadoreños que se hacen en procedimiento de emergencia, procedimiento de urgencia, tienen validez únicamente un año, ¿no? Por lo tanto, nosotros como unidad de firma electrónica estaremos trabajando este borrador en el mes de marzo, para poder tener ya el borrador final si necesitan hacerse cambios, o tener el borrador final que tiene que entrar a través del procedimiento ordinario para que en el mes de octubre del presente año, cuando se cumple el año de vigencia, podamos continuar siempre con el mismo reglamento técnico y con la misma vigencia. También quiero mencionar que se tomó la decisión y se justificó, pues como Ministerio de Economía lo que interesa es facilitar el comercio y innovar en todas esas apuestas tecnológicas, y de esto forma parte el almacenamiento de documentos electrónicos. También estábamos el año pasado viviendo una pandemia de COVID-19 y esto nos da la pauta para poder justificar la necesidad de urgencia de poner este reglamento técnico y poder facilitar ese comercio y ese dinamismo de la economía que necesitan a nivel mundial en estos momentos. Hasta aquí, hasta en esta parte de mi intervención, le cedo la palabra a Stephanie Aguilar, que ella nos va a seguir comentando nos va a seguir comentando sobre las generalidades del reglamento técnico. Buenos días a todos. Para los que no me conocen y no estuvieron ayer, mi nombre es Stephanie Aguilar. Yo tengo a cargo parte de las funciones de control y vigilancia de los proveedores de servicios de certificación, tanto de servicios de certificación como servicios de almacenamiento de documentos electrónicos. En esta mañana voy a hablar un poco, me avisan si se ve la presentación. Sí, se mira, Estefan. Gracias. Sobre las generalidades de un proveedor de servicios de certificación. Perdón, aquí era generalidades de un proveedor de servicios de almacenamiento de documentos electrónicos, fue un error. Ayer les presentaba esta jerarquía, es la jerarquía nacional, aquí involucramos todo, la unidad de firma electrónica, proveedor de certificación, proveedor de servicio de almacenamiento de documentos electrónicos y a los usuarios finales. Quizás valdría la pena repasar un poco lo que vimos ayer para las personas que no nos pudieron acompañar. Todo lo que ven aquí forma la jerarquía nacional de El Salvador. Lo que está en amarillo, que básicamente es la unidad y los proveedores, los tres tipos de proveedores que se pueden acreditar, y los usuarios finales forman la infraestructura de PKI. La infraestructura de PKI hay que verlo como un todo, desde procedimientos hasta personal, usuarios, proveedores, los procedimientos de los proveedores, las autoridades, hay que verlo como un todo. En el primer peldaño estamos nosotros, la unidad de firma electrónica, tiene a cargo tres funciones distintas que son llamadas autoridades. Entonces tenemos tres autoridades. La autoridad de certificación raíz es la autoridad que se encarga de gestionar todos los requerimientos de certificados, por ejemplo, emisión de certificados, revocación de certificados, todo lo concerniente a los certificados de los proveedores de servicios. Una autoridad de registro es, una vez la autoridad de certificación obtiene toda la documentación de un proveedor que quiere iniciar el proceso de acreditación, la autoridad de registro es la encargada de registrar toda esa información. ¿Quién es la empresa? ¿Qué hace? ¿Qué servicios quiere acreditar? ¿Quién es el representante legal o el apoderado? Una vez la empresa está acreditada,
la empresa y usuarios en general, personas de otras empresas, pueden validar el certificado del proveedor acreditado. ¿Y cómo lo hacen? Pues en la página, en el portal web que nosotros tenemos, que es firmaelectronica.minec.gov.sb, hay un apartado que habla sobre los proveedores acreditados. En ese apartado ustedes pueden encontrar toda la información relacionada a los proveedores. Qué proveedores están certificados, qué acreditados, qué proveedores están suspendidos, qué proveedores tienen el certificado suspendido, el certificado revocado, cuáles están activos. Esta información, nosotros tenemos un procedimiento de actualización, periódicamente nosotros actualizamos eso. Entonces, la información que verán en el portal, la información que actualmente está vigente. Actualmente no tenemos ningún proveedor ahí, entonces el espacio está vacío. De hecho, creo que lo redirige al portal del Ministerio de Economía, pero es por esa razón, porque no hay ningún proveedor acreditado, por lo tanto no tenemos certificados ni revocados, ni suspendidos, ni activos. Pero parte de las funciones de la autoridad de validación es actualizar esa lista. Abajo, en el peldaño de abajo, tenemos los 3 tipos de acreditaciones que una empresa puede llegar a tener. Primero, tenemos los proveedores de servicio de sellado de tiempo. Los proveedores de certificación, que tienen 2 modalidades, que se pueden acreditar en sellado de tiempo electrónico o en firma electrónica certificada, tienen prácticamente las mismas funciones. Y se llaman proveedores de certificación porque ellos dan certificados. Te dan certificados para emitir sello de tiempo, te dan certificados para firmar electrónicamente. Los proveedores de servicio de almacenamiento de documentos electrónicos no dan certificados, por eso no están dentro de esta categoría de proveedores. Sellado de tiempo tiene 3 autoridades. Autoridad de sellado de tiempo, autoridad de registro y autoridad de validación. Estas 3 autoridades tienen prácticamente las mismas funciones o hacen lo mismo que nosotros, que la autoridad de certificación raíz, la autoridad de registro raíz y la autoridad de validación. Tienen exactamente las mismas funciones, con la diferencia que si un proveedor, por ejemplo, hablemos de un banco, tiene varias sucursales, no sé, en San Miguel, Santa Ana, La Libertad, entonces ellos pueden optar por tener autoridades de registro en todas sus sucursales, para que la gente que está en San Miguel pueda ir a una de las oficinas en San Miguel y pueda solicitar un certificado. Y es importante tener varias oficinas porque de acuerdo a la ley se tiene que hacer una identificación del usuario y la identificación se hace presencialmente, entonces no es posible emitir un certificado virtualmente, por decir algo, o por medios electrónicos, no es posible. El usuario, el dueño del titular, el titular del certificado debe de ir a una oficina o una autoridad de registro, y solicitar su certificado para que lo puedan identificar presencialmente. Lo mismo pasa con los proveedores de firma electrónica certificada, tienen las mismas autoridades, también pueden tener varias autoridades de registro separadas geológicamente. Y los proveedores de servicio de almacenamiento de documentos electrónicos, estos, como ya les decía, no emiten certificados, esto lo único que hacen es almacenar los documentos electrónicos. ¿Por qué, se preguntarán, hay usuarios dentro de la infraestructura de PKI y por qué hay usuarios que no están dentro de la infraestructura? Y es porque los usuarios que están dentro de la infraestructura son usuarios que tienen documentos firmados electrónicamente con firma certificada. O sea, tener firma certificada significa que tienes un respaldo. Tienes un respaldo de la infraestructura de PKI, que es una cadena prácticamente. El usuario final tiene un certificado emitido por un proveedor acreditado y el proveedor acreditado tiene su certificado firmado por la autoridad raíz. Esa es la cadenita. Entonces, pero también están los usuarios que almacenan documentos solamente con firma simple. Estos usuarios no están acreditados, no tienen firma certificada, por lo tanto no están dentro de la cadenita. Quisiera que me dieran unos 2 minutos
porque se me está agotando la batería. Solo lo conecto y ya regreso. Ok, mientras regresa la ingeniera Stephanie, agradecerles a todos por su presencia, por su asistencia y recordarles que en el área del chat estoy dejando las listas de la lista de asistencia y también un formulario de evaluación para que me puedan hacer el favor de completarlo. Esta información es muy importante para nosotros como organismo salvadoreño de reglamentación técnica, ya que nos permite mantener nuestra base de contactos actualizada para futuros eventos y también para poderlos invitar a los comités nacionales de reglamentación técnica. En este momento estoy dejando el enlace nuevamente en el área del chat para que ustedes nos lo puedan completar a la brevedad posible. Así que, y pueden dejar sus preguntas, ya las vamos a leer. Creo que Mario va a tener que retomar nuevamente por ahí una pregunta que nos hacían con referencia al Google Drive. Así que sin más preámbulos dejamos a la ingeniera Stephanie nuevamente. Gracias y perdón por el inconveniente. Voy a volver a presentar. ¿Se logra ver la presentación? Correcto, estamos bien, Stephanie. Ok. Como les decía, hay dos tipos de usuarios para los proveedores de almacenamiento de documentos electrónicos. Los usuarios que tienen un respaldo por la infraestructura de PKI porque están firmando documentos con firma certificada, y los usuarios que almacenan sus documentos con los proveedores de almacenamiento de documentos electrónicos, pero solamente hacen uso de firma simple. Bien, a partir de este momento, nada más vamos a estar hablando de proveedores acreditados. Yo sé que Mario les habló de los proveedores por cuenta propia que pueden acreditarse o no pueden acreditarse, pero a partir de este momento solamente vamos a estar hablando de aquellos que sí se van a acreditar. Retomando un poco la definición de qué es un documento electrónico de Mario, que decía que era un documento, todo mensaje de datos enviado, recibido o archivado por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte de un expediente electrónico. Eso es lo que significa o lo que vamos a entender cuando en la ley nos hablan de documentos electrónicos. Entonces, ¿cuándo es preferible utilizar un documento electrónico? Pues cuando se desea automatizar o eliminar procedimientos impresos en papel, permitir acceso online a los documentos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet, y cuando se desea eliminar necesidad de distribuir múltiples copias físicas de un mismo documento. ¿Qué significa almacenar documentos electrónicos? Significa resguardar en soporte electrónico un mensaje de datos que contenga firma electrónica. Como bien decía Mario, un mensaje de datos es un término amplio. Aquí pueden haber videos, fotos, Excel, Word, PDF, ¿verdad? Y una infinidad de mensajes de datos que se pueden almacenar. ¿Cuándo es preferible utilizar un almacenador de documentos electrónicos acreditados? Pues cuando la ley exige que cierta información debe almacenarse por un lapso de tiempo. Creo que también lo comentaba Mario. Por ejemplo, cuando hay registros contables, yo entiendo que los registros contables deben almacenarse por un periodo de 10 años. Entonces, es indispensable quizás o valdría la pena utilizar en esas circunstancias un almacenador de documentos electrónicos. Cuando se desea resguardar documentos con métodos y herramientas tecnológicas de punta que tengan una capacidad suficiente para asegurar el resguardo, autenticidad, integridad, fiabilidad, legibilidad y funcionalidad de los documentos. O sea, estas son características importantísimas de un proveedor almacenado ante nosotros. Va a tener la capacidad de garantizar que los documentos que se resguarden sean auténticos, íntegros, fiables, legibles y que tengan funcionalidad. Cuando se desee también desmaterializar un documento de papel transformándolo en un documento electrónico. Esto mantiene todas las garantías de integridad, nitidez, accesibilidad, seguridad, fidelidad con el original. Fecha de desmaterialización y cumpliendo con la normativa vigente. También es un poco de lo que ya hablaba Mario sobre la desmaterialización de un documento.
acreditaciones que damos, solamente hay una para almacenamiento de documentos electrónicos. Si ustedes quieren ser almacenados por cuenta propia, vean, no tenemos una acreditación que trabaje por cuenta propia. Todos los proveedores que se acrediten ante nosotros van a tener las mismas funciones, van a tener que ejercer las mismas obligaciones, todo por igual. No hay como una distinción, como el día de ayer hablábamos para los proveedores de certificados, de certificación, ahí sí tenemos dos tipos de acreditaciones. Bueno, pero si me acredito, ¿qué servicios puedo brindar? Pues almacenar documentos electrónicos, quizás la principal, desmaterializar documentos, que es lo que ya hablaba Mario, intercambio de objetos con autoridades. Dentro de los procedimientos del PESADE siempre se debe declarar como un procedimiento para intercambiar documentos, objetos de datos o mensajes de datos con las autoridades. Avalar documentos almacenados por un proveedor extranjero. Esta es otra de las funciones que puede ejercer un proveedor de servicios de almacenamiento de documentos electrónicos. Certificación de documentos electrónicos. Esto significa que por si A o B motivo llegasen a necesitar que se les extienda un certificado para demostrar que su documento almacenado en el PESADE es del original, está íntegro y todas las propiedades que les mencionaba, pues el proveedor también está acreditando el servicio de emitir certificados de los documentos electrónicos. Adaptación del objeto de datos a nuevos sistemas de lectura en caso de obsolencia. Fungir como central de registro electrónico. Esta es una de las funciones o servicios que puede brindar un PESADE, ya lo hablaba Mario, que esto está más que todo regulado en la ley de títulos valores electrónicos, almacenar títulos valores electrónicos y preservar documentos electrónicos. Muchas de las consultas que nos hacen es cuál sería la implementación comercial que pudiera tener un PESADE, ¿verdad? Entonces, ustedes pudieran, no hay regulación que diga cómo van a cobrar o cómo se va a cobrar cada servicio. Entonces, bien podrían cobrar por almacenar documentos electrónicos, cobrar por tener un espacio, vea, en sus servidores para almacenar documentos con todas las virtudes que tiene almacenar un documento en un PESADE. Cobro por si alguna vez tienen que intercambiar documentos con las autoridades. No sé, cobro por emitir certificados de los documentos electrónicos. Bueno, cuando fungen como central de registro electrónico, ustedes bien podrían cobrar por emitir solicitudes de endoso, registrarlos al título valores, las solicitudes de pago parcial, etcétera. Ahora vamos a hablar un poco del contenido del RTS. Esta línea de tiempo que ven acá no está en el RTS, pero el RTS nos faculta para poder emitir un instructivo en donde podamos abordar en más detalle el procedimiento de acreditación. Aquí abajo les dejé la fuente, el código, el instructivo se llama Instructivo para la acreditación de proveedores de servicios de certificación, sea electrónico de tiempo y almacenamiento de documentos electrónicos. Está en el anexo 2, ustedes lo pueden visualizar ahí. Esta línea de tiempo es diferente a la que vimos el día de ayer, ¿ya? Porque aquí no les emitimos certificados. Una de las funciones de nosotros como UFE es emitir certificados a los proveedores que se acreditan ante nosotros. Pero como un PESADE, los certificados que nosotros emitimos sirven para que los proveedores puedan emitir certificados a los usuarios finales. Pero como no es una función del PESADE emitir certificados a los usuarios finales, entonces no se les emite un certificado. Lo que tienen que hacer es obtener un certificado de un proveedor de certificación y ese certificado nos lo traen a nosotros para que lo podamos registrar en nuestros archivos y subirlo también a la plataforma. El proceso comienza, bueno, tenemos 3 fases.
etapa de precalificación, etapa de acreditación y etapa de inicio de operaciones. En la primera etapa, esta etapa es opcional. Esta etapa no está en la ley. Ustedes perfectamente pudieran hacer los pasos 1 y 2 y de un solo presentar la solicitud, pero no se los recomendamos porque el tiempo de revisión de la solicitud es tan corto que muchas veces no vamos a alcanzar a subsanar si hay alguna algo que subsanar, alguna observación. Entonces les recomendamos abiertamente que utilicen esta etapa, ¿verdad? Esta etapa también se encuentra en el portal de nosotros. Ahí hay un apartado que dice precalificación. Ahí ustedes se ingresan, tienen que crear usuarios, registrar a la empresa, registrar al representante legal o al apoderado y subir toda la documentación que ahí se requiere. La misma documentación que se requiere en el portal, si ustedes no quisieran pasar por la primera etapa, entonces fácilmente pudieran descargar el formulario que también se encuentra dentro de los archivos oficiales que nosotros tenemos disponibles en la plataforma y traer la solicitud con todos los documentos en físico. Una vez completada la precalificación, presentan la solicitud, nosotros la revisamos y como con anterioridad ya la habían presentado y ya habíamos, esta no tiene tiempo definido, entonces ustedes se pueden tardar el tiempo que ustedes consideren necesario para lograr llenar todos los objetivos, las solicitudes los requerimientos de la solicitud. Nosotros una vez ya estamos en la etapa de revisión, con anterioridad ya han entregado los documentos correctos, nosotros de un solo le damos paso a admitir la solicitud, les enviamos una notificación de la resolución. El día siguiente de notificarles a ustedes la resolución de admitida la solicitud, empieza la realización de la auditoría, tiene un plazo de 60 días. En la auditoría, esto lo vamos a ver más adelante, hay una evaluación que se les hace, también vamos a ver qué se les evalúa en esa auditoría. En la auditoría también hay una evaluación de la conformidad, es decir, nosotros estamos conformes con toda la documentación que ustedes nos presentaron, lo vamos a ver más adelante. En este tiempo de auditoría es importante recordarles que se nos tiene que hacer llegar la fianza que por ley ustedes están obligados a presentarla. Una vez la auditoría arroja, ya vamos a ver también los resultados de la auditoría, arroja, en este caso, en este escenario, precisamente vamos a hacer este caso que todo ha salido bien, ustedes se acreditaron, ustedes se evaluaron y salieron bien. Y si el dictamen de auditoría es favorable, nosotros emitimos una resolución de acreditación. La ley les da a ustedes la oportunidad de adquirir los literales A, B y E del artículo 43 de la ley de firma electrónica en estos 90 días. Supongamos que en el paso 7 ustedes o nos dimos cuenta que realmente no tenían un data center, por ejemplo, donde tener su operación, donde iban a resguardar los documentos electrónicos o no tenían al personal. Entonces la ley les da la facultad de tener 90 días para poder adquirir todo eso que no pudieron adquirir hasta en la etapa de auditoría. Luego de los 90 días, se notifica el inicio de la inspección, se hace una inspección, en la inspección se revisan todas las cosas que quedaron pendientes de revisar, todas las cosas que se adquirieron en los 90 días. La inspección tiene también una duración de 60 días. Si todo sale bien en la inspección, nosotros, algo importante que no mencioné, es que si ustedes cumplen con todo en auditoría, se les da la acreditación, pero si ustedes no cumplen, por ejemplo, el data center, no tienen un data center, entonces nosotros igualmente les damos la acreditación, ¿verdad? Solamente que ustedes tienen que mandarnos una carta de compromiso en donde se comprometan, valga la redundancia, a adquirir todos los equipos necesarios para prestar el servicio.
En la inspección se revisa todo lo que ustedes se comprometieron a adquirir. Cuando les revisamos y todo está efectivo, emitimos un dictamen de inspección favorable y emitimos una resolución y les notificamos en la resolución que ustedes pueden iniciar operaciones o que ustedes están autorizados para iniciar operaciones cuando ustedes lo desean. Por eso acá hay un tiempo indefinido, porque la ley no da este tiempo es para que ustedes puedan prepararse, armar los últimos detalles ya con toda la infraestructura ya revisada, ya autorizada. Y en el paso 12 ustedes tienen que enviarnos una notificación 10 días antes del inicio de operaciones. Aquí este tiempo entre el punto 12 y el 13 son 10 días, no lo pusimos, se nos fue. Ese sería el procedimiento de acreditación. Ahora pasamos a lo que vamos a evaluar en la auditoría. En el RTS van a encontrar unas tablas, que son los requisitos de política y seguridad y los requisitos tecnológicos de calidad y seguridad. Estas tablas contienen las normativas ETSI que nosotros aplicamos como parámetros para revisar si ustedes cumplen o no con todo lo requerido por la ETSI. En los requisitos de política y seguridad, para prestación de servicios de certificación electrónica debe cumplir con la ETSI 319-401. Esta ETSI habla sobre los requisitos que se deben cumplir en la gestión y en la operación del proveedor. Por ejemplo, habla de cómo deben de estar las políticas de seguridad, los de recursos humanos, las políticas de cumplimiento, los controles de acceso que deben de tener, controles criptográficos también, controles físicos, lógicos. Habla también sobre la continuidad del negocio, la recuperación de desastres. Se da todos los parámetros de cómo deben de ir todos estos tipos de políticas. La ETSI TS 102-573 habla sobre las prácticas ya en sí del almacenamiento, el procedimiento, qué procedimientos debe tener el proveedor para la autenticación, para la legibilidad del documento, tipos de los medios de almacenamiento, formatos, confidencialidad que debe de haber, procedimientos de intercambio con autoridades, desmaterialización de los documentos, todos estos puntos y más, ¿verdad? Porque las ETSI son bien extensas, están contempladas dentro de la 573. Ahora bien, los requisitos tecnológicos de calidad y seguridad, solo tenemos una, es la ETSI TS 101-533-1, que habla sobre las disposiciones contractuales, ISOs, hay puntos donde te refiere a la ISO 27005, porque si se cumple la ISO 27005, se cumplen los requerimientos de ciertos puntos dentro de la ETSI 533. Resoluciones de quejas, disputas, independencia, que las empresas sean independientes de cualquiera de sus clientes o de cualquiera de sus proveedores. También habla de los conflictos de intereses. Y tenemos estos dos requisitos especiales. En los casos cuando el PESADE decida que el método de resguardo aplicado sea a través de conservación de firmas electrónicas certificadas a largo plazo o mediante datos generales utilizando técnicas de firma, deberán de cumplir los siguientes requisitos. Este es como una condicional. Si ustedes pretenden dar el servicio de conservación de documentos, deben de cumplir estas ETSI. Si no, pues solamente se les evaluaría las tres anteriores. ¿Y qué quiere decir con toda esta narrativa que está aquí arriba? Pues para poder preservar un documento en el tiempo, tienen que haber diferentes tipos de procedimientos, ¿verdad? Tiene que existir tiene que ser planificada, no todos los documentos deben ser preservados. Y eso sí, que en la planificación se identifican qué documentos son preservados o pueden ser preservados o cuáles no. Esto es para garantizar, estos procedimientos que se detallan en estas ETSI son para garantizar la accesibilidad futura, para que durante estos espacios cronológicos
de tiempo los registros permanezcan auténticos, íntegros, utilizables, comprensibles para quienes los necesitan. Y la ETSI 511 y la 502 hablan sobre declaraciones de práctica de preservación de documentos, términos y condiciones de los servicios, perfiles de preservación, política de preservación de evidencias, políticas de validación de firmas y otros muchos más apartados. Eso es solo para como darles una breve introducción de lo que conlleva, qué revisa cada ETSI, ¿verdad? También hacerles saber que hay otras certificaciones que pueden ser similares o también pueden ser válidas a la hora me voy a regresar a esta porque quiero comentarles que la ETSI 319-401 es similar a que si ustedes estuvieran acreditados, los procedimientos de servicios de almacenamiento de documentos electrónicos con la ETSI 27001. Son similares. De hecho, si ustedes tienen una certificación en la ISO 27001 que acredite los procedimientos de los proveedores de almacenamiento de documentos de los documentos de almacenamiento de documentos electrónicos, nosotros podemos revisarla y si aplica podríamos tomar su certificación en la ISO 27001 y dar por cumplido la ETSI 401. Pero eso sí, esto es bien importante que lo sepan, que se somete a evaluación, no es como la tengo, se la doy y ya cumplo la ETSI 401, no es así. Ya se somete a evaluación por nosotros para ver qué procedimientos del almacenamiento de documentos electrónicos están certificados. Cumplimiento de los requisitos. El proveedor debe demostrar el cumplimiento de los siguientes para poder acreditarse. Debe aportar los antecedentes que exige la ley de firma electrónica, su reglamento y la normativa legalmente aplicable. Debe presentar la documentación e información solicitada por la UFE o quien esta designe. La ley nos da la facultad de poder subcontratar a personal para que haga la auditoría. Posiblemente no seamos capaces de viajar a otros países o por condiciones ahorita del COVID. Entonces nos da la facultad de poder contratar a alguien para que pueda hacer el dictamen o todos los procedimientos de auditoría. Permitir el libre acceso a la UFE o a quien esté designe para realizar la auditoría. Es bien importante y ayer nos consultaban que si estaba bien poder tercerizar servicios y nosotros les contestamos, sí, está bien, pueden tercerizar servicios. La ley no te restringe a utilizar una tecnología. Ustedes pueden utilizar tecnología que ustedes crean más conveniente para su empresa. Eso sí, tienen que tener en cuenta, y esto lo mencionaba Oscar, que si ustedes van a tercerizar al momento de hacer la auditoría, ustedes tienen que decirle a su proveedor, miren, van a ser sometidos a una auditoría. Entonces, por lo tanto, tienen que permitir el acceso a la UFE para que ellos puedan realizar sus procedimientos de auditoría con el proveedor que ustedes han contratado. Y por último, entregar cualquier información adicional pertinente solicitada a la UFE, solicitada por la UFE o quien está designado durante el proceso de acreditación. Aquí vienen las técnicas de evaluación. Estas son las técnicas que podemos usar en la auditoría o en la inspección. Entrevistas, estas pueden ser virtuales o presenciales. Herramientas de videoconferencia, ¿verdad? Como ya mencionaba, las entrevistas pueden ser virtuales y vamos a utilizar herramientas de videoconferencia. Evaluación presencial. Estas son las evaluaciones donde nosotros nos trasladamos donde el proveedor que se quiera acreditar para hacer la evaluación. Vea, esto muchas veces nosotros tenemos, y lo vamos a ver en el siguiente slide, pero nosotros tenemos una evaluación, una inspección ordinaria que se hace anualmente en las instalaciones del proveedor. Vea, eso está por ley. Entonces, para eso nos va a servir una técnica de evaluación presencial, observación de actividades técnicas en remoto.
esta podría ser una segunda opción en caso de no podernos presentar presencialmente, ¿verdad? Ustedes nos pueden mandar o podemos utilizar esta técnica en remoto para no estar presencialmente. Requerimiento de certificaciones, como ya se los mencionaba, ustedes nos pueden mandar las certificaciones que ustedes tengan, ya sea ISO, ya sea que tengan un centro de datos con Tier 3. Nosotros hay varios apartados de la ETSI que habla sobre los parámetros que tienen que tener los centros de datos donde se aloja toda la infraestructura que van a necesitar. Si de antemano ustedes tienen, por ejemplo, un data center y es Tier 3, ustedes nos mandan la evidencia de las certificaciones que ustedes poseen y nosotros podemos evaluar esos puntos y tal vez dar por cumplidos ciertos puntos de la ETSI, al igual que les comentaba con la ISO 27005, la ISO 27001. La frecuencia de evaluación. Tenemos 5 clases de evaluaciones que les hacemos. La primera es conformidad inicial, es la auditoría inicial. Esto se lleva a cabo dentro del proceso de acreditación con proveedor de servicios de certificación o PESADE, conforme a las disposiciones de la ley y su reglamento. La primera auditoría de vigilancia, esto se lleva a cabo los 12 meses posteriores a la fecha de acreditación. Esta primera auditoría de vigilancia bien podría ser una auditoría de renovación anual, de cumplimiento de los requisitos generales y prestación de servicios, ¿verdad? Se podría tomar como, si hacemos la primera auditoría de vigilancia, estaríamos también haciendo la renovación anual. Auditorías de vigilancia para la evaluación de conformidad posteriores, en caso de recibir denuncias, quejas, reclamos o ante la sospecha de incumplimientos, nosotros o a quien designemos vamos a poder llegar y hacer evaluaciones sin previo aviso, ¿verdad? Las auditorías de renovación anual de cumplimiento de requisitos generales, esta se realiza anualmente, el proveedor se somete a la auditoría anual de renovación, la cual evaluará la conformidad de cumplimiento de los requisitos generales y de prestación de servicios. Inspecciones ordinarias, es la que les hablaba, estas se realizan por lo menos una vez al año en las instalaciones del proveedor de servicios acreditado y podrán realizarse sin previo aviso. Resultados de la evaluación. En la auditoría, tanto en la auditoría como en la inspección, pueden darse estos 3 escenarios. El escenario donde se determina la conformidad. Cuando se determina la conformidad es que quiere decir que todos han cumplido con todo, todo se encuentra bien, todo se encuentra correcto y se hace un dictamen de auditoría favorable y la resolución detalla que el proveedor, que se acredita el proveedor como proveedor de servicios de almacenamiento de documentos electrónicos. El escenario de no conformidades subsanables quiere decir que hacen falta cosas o hay advertencias que no se pudieron subsanar dentro de la auditoría. Igualmente se redacta un dictamen de auditoría favorable con no conformidades subsanables. En este es donde les menciono que se debe de hacer un plan de medidas preventivas. Este plan lo hacen ustedes, nos lo pasan a nosotros lo evaluamos y vemos si realmente está bien definidas las medidas preventivas, se los autorizamos y ustedes emiten un escrito en donde se comprometen a cumplir todos los planes que se detallaron en el plan de medidas preventivas. Posterior a eso se hace una resolución que detalla que el proveedor se acredita, que el solicitante se acredita como proveedor de servicios de almacenamiento de documentos electrónicos y se le advierte que debe de presentar una notificación 10 días antes del inicio de operaciones. Y el escenario de no conformidades no subsanables. Aquí se emite un dictamen de auditoría desfavorable y la resolución que detalla la denegatoria de la acreditación como proveedor de almacenamiento de documentos electrónicos.
esto era prácticamente toda mi intervención. Ahorita vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas con la ayuda del licenciado Lemus. Así que le cedo la palabra. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Stephanie, muy amable de su parte, y gracias por la excelente explicación que nos ha brindado usted, que es quien finalizó estas ponencias. Sin embargo, pues también Mario y Oscar, muy agradecido con ustedes por tan excelente ponencia. Tenemos sí un par de preguntas todavía. Me parecía, y creo que va para Mario, que no le quedaba claro entonces si los contribuyentes pueden guardar sus propios documentos electrónicos que sean de carácter público o privado. No sé si podríamos responderle a nuestro usuario Raúl Aguilar. Claro, entiendo que la pregunta va encaminada desde el punto de vista del contribuyente. Recordemos que el contribuyente, al final de cuentas, qué tipo de documentos electrónicos, qué tipo de documentos públicos almacena el contribuyente. Tal vez estaríamos hablando aquí de alguna resolución de un ente rector, estaríamos hablando de una resolución que da el TAI o alguna institución, algún organismo del Ministerio de Hacienda. Si nos ponemos a ver en este contexto la situación, la mayoría de documentos que se emiten, los emite la administración. El administrado no emite documentos públicos. Entonces, en ese sentido, la administración será la encargada de almacenar ese documento electrónico y le entregará una constancia o un ejemplar de esa resolución, de ese documento en particular, al administrado. En caso de que el administrado quisiera hacer valer por A o B motivos este documento en un eventual procedimiento administrativo ante otra institución o ante una autoridad judicial, pues bastará con que lo presente y lo indique que está en poder de X institución y que sería ella quien se lo requeriría. Recordemos que en el caso de la administración pública, ella misma actúa como un PESADE o por el contrario puede adquirir los servicios de un PESADE, pero la carga de almacenar este documento electrónico le corresponde a la administración porque ella es quien lo produce. Ahora, en cuanto a los documentos públicos, los documentos privados, cada particular, cada administrado puede almacenar los documentos que él considere oportunos. A ver, es lo que les mencionaba en mi presentación, ¿verdad? Va a depender mucho de qué efectos jurídicos o qué tipo de documentos son los que se están almacenando. De esa forma uno va a ir a determinar si es necesario almacenarlos en un PESADE o guardarlos en su computadora, en su NAS, en la nube. Esto va a depender, hay que ir caso por caso e ir viendo qué es lo que mejor le conviene a cada quien. Ok, muchas gracias, licenciado Mario Vides. Hay otra pregunta por acá de Juan Carlos Aparicio, donde dice: un convenio suscrito en papel entre particulares que sea dispuesto su almacenamiento de forma electrónica, ¿tiene validez legal si está debidamente almacenado de conformidad a la ley, o se requiere que incorpore la firma certificada? Un convenio suscrito en papel entre particulares que sea dispuesto su almacenamiento de forma electrónica. A ver, entiendo yo que lo que se está refiriendo Juan Carlos es a la desmaterialización de este convenio. Siendo este el caso, si se desmaterializa este convenio suscrito en papel, se tiene que hacer ante un proveedor de servicios de almacenamiento de documentos electrónicos que se encuentre autorizado por la unidad de firma electrónica, porque de esta forma, a ver, cuando se necesite ese documento o se necesite que él mismo surte efectos en otra instancia, ya sea administrativa o judicial, pues se le va a requerir a este PESADE que ha contratado el administrado una copia o por decirlo de esta forma, porque en realidad en el ámbito digital no hay copias, todo es original, una reproducción.
le vamos a pedir una reproducción al PESADE para ser presentada precisamente en este procedimiento o proceso judicial. En ese sentido, retomo un poco lo que Stephanie hablaba, va a depender de cada proveedor, la forma en que se va a interactuar con tanto con la administración pública como con las administraciones, las autoridades judiciales, para la incorporación de este documento en sede judicial o administrativa. Pero para responder así en síntesis la pregunta, sí se puede almacenar en un PESADE, y como es una desmaterialización, no es necesario que esté firmado electrónicamente, porque quien lo va a firmar electrónicamente es el PESADE cuando, como para certificar que ese documento que se ha desmaterializado es idéntico a su original que está en estado físico. Ok, muchísimas gracias, licenciado Mario Vides. Y tenemos una última pregunta, a menos de que nos llegue otra. Cuando se refiere a los términos documento digital y documento electrónico, ¿será lo mismo? Nos pregunta uno de los invitados. Documento digital y documento electrónico. La ley habla de documentos electrónicos. Documento digital, entiendo, según recuerdo en la doctrina, el documento digital es un documento digitalizado. Aquí estamos hablando básicamente de un documento que se pasó por un escáner y ya está digitalizado. La ley habla de documentos electrónicos y de mensajes de datos. Entonces, bajo el contexto de la ley, un documento electrónico no es un documento digitalizado. No es lo mismo. Ok, excelente. Bueno, por aquí nos llegó el complemento. Dice, con la desmaterialización, ¿qué sucede con los documentos en soporte papel? Y bueno, ok. Dentro de la ley de firma electrónica hay un artículo, si no me equivoco, es el 13, creo ver, declaración, garantías mínimas, el 14 es. Hay un artículo que se llama específicamente garantías mínimas que debe cumplir el sistema de almacenamiento de documentos electrónicos. Dentro de estas garantías mínimas se establece que el documento pueda consultarse en su formato físico, o sea, que esté disponible la consulta en el ámbito físico como en el digital. De esta forma quiere decir que el documento per se, el que se ha desmaterializado, no se va a destruir. De hecho, hay otro artículo en la ley que dice de que cuando las leyes especiales no determinen un tiempo determinado para conservar el documento original, esto se tiene que preservar por lo menos 10 años. Entonces, entiendo yo que el PESADE va a quedar en resguardo este documento para cumplir este requisito de ley, y va a dejar a disposición del usuario el documento digital. Ok. Y tenemos una más. Si el Ministerio de Hacienda entonces sería un prestador de servicios de almacenamiento de documentos electrónicos, porque ellos resguardan documentos de los contribuyentes. Sí, como les mencionaba, la ley de firma electrónica establece la posibilidad de que la administración ejecute o preste este servicio, pero se lo va a prestar para el mismo, ¿verdad? O sea, entiendo yo que lo que hace el Ministerio de Hacienda es resguardar la propia información ellos en sus propios data centers. Y bajo este contexto, pues sí, el Ministerio de Hacienda se constituiría, por decirlo de alguna forma, en un PESADE, aunque en realidad el PESADE, el nombre como tal, proveedor de servicios de almacenamiento de documentos electrónicos, ya es propiamente para una empresa que preste este servicio, ¿verdad? Pero si lo queremos hacer un símil, sí, el Ministerio de Hacienda puede ser un PESADE. Correcto, aunque eso pues serían atribuciones legales que le están facultadas directamente por ley, por decreto. Correcto, por la ley de firma electrónica. Exactamente, ok, bueno. Parece que hay otra
complemento de la pregunta por acá. ¿Tiene que hacer algún trámite al Ministerio de Hacienda para hacer el PSD? No, como le decíamos, eso se lo confiere por ley al Ministerio de Hacienda. Dentro de sus facultades no es una prestación de servicios en sí, sino que es parte del funcionamiento que tiene que tener como una institución. Entonces, realmente pues, no, tendríamos que escudriñar un poquito también la ley orgánica de ellos. Sí, correcto. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Perdón, ¿cómo no? ¿Hay algún acercamiento con los entes rectores en archivos? En este caso, el ministerio, vamos a ver. El Ministerio, perdón, ya no alcancé a leer aquí, de Cultura a través del Archivo General de la Nación y el Instituto de Acceso a la Información Pública. A ver, no tenemos ningún convenio, tampoco ha habido mayor acercamiento más allá de las funciones que en algún momento, alguna consulta que nos han hecho, ¿verdad? A ver, con el tema de este servicio, por decirlo de alguna forma, de la administración o del almacenamiento de los documentos electrónicos de la administración, como la ley le faculta a la administración poder otorgar, poder llevar a cabo este almacenamiento, va a depender mucho de la reglamentación interna que al efecto emitan las instituciones para tener más clarificado la forma en que se almacena. En este caso, del archivo de cultura y el Archivo General de la Nación serán ellos los encargados en establecer la normativa o la reglamentación interna en la cual van a llevar a cabo la desmaterialización del archivo y también el almacenamiento de nuevos documentos que le competen a ellos, ¿verdad? Ok, excelente, Mario. Y creo pues que para alguna consulta posteriormente también dejamos nuestros correos electrónicos en el área del chat y nos pueden consultar para futuras ocasiones. Igual el material lo vamos a editar en el sentido de que quede debidamente extractado y que podamos ponerlo a disponibilidad de ustedes. Yo estaría enviando un enlace si alguien tiene pues interés en conocerlo. Con el mayor de los gustos, pues estamos para servirles como funcionarios y pues no me resta más que agradecer a todo el equipo que está dirigido por el ingeniero Oscar Cruz, también a Estefan y Mario por la participación desinteresada esta mañana y el único interés pues es informar a todos nuestros usuarios acerca de la reglamentación técnica que se encuentra vigente en nuestro país. Así que dejo al ingeniero Cruz. Muchas gracias, licenciado Lemos. Nada más me queda agradecer por el espacio que nos brinda el organismo salvadoreño para reglamentación técnica. Para nosotros es un gusto poder participar, poder brindarle a la población salvadoreña la información sobre estos reglamentos técnicos y ahí en el chat dejamos nuestro correo de contacto para cualquier duda o consulta. Así que muchas gracias por el espacio y por su atención. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a quienes participaron también con sus preguntas y estuvieron en este chat. Feliz día para todos y éxitos.